El Congreso de la Mañana. Continuamos aquí en vivo en el Congreso de la Mañana en este martes. Y bueno, es un tema muy interesante. Ayer tratamos un poquito, pero es importante siempre dilucidar lo que pasa en la política internacional, en Latinoamérica, en el mundo. Obviamente tenemos unos temas importantes que tratar en Siria y para eso tenemos a uno de los expertos en derecho internacional, a nuestro asesor en esta materia. Johnny Martínez está con nosotros. Bienvenido, licenciado. Bienvenido, bueno, don muchas Johnny. gracias, muchas gracias. Siempre he dicho, no me considero experto de nada, sino estudiante de todo. Pero eso es importante. Mire, usted sabe que este tema de Siria es tendencia y es confuso. Entonces, para los simples mortales, que no somos estudiosos de la materia, se nos complica entender el tema de... Porque esto es un tema ideológico, es una guerra más que todo por ideologías religiosas. Entonces, yo quiero que usted nos explique un poquito fácil. Bueno, fácil no. Con manzanitas. Exacto, como que el origen, ¿de dónde, por dónde empezó todo esto, don Johnny? Mira, la situación de Medio Oriente siempre ha sido compleja, siempre ha sido difícil. O sea, es difícil de entender incluso para los que nos dedicamos a estudiar esto. Y lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. En el caso de Siria, Siria es víctima de la geografía. Es víctima del espacio geográfico donde está y de los recursos que tiene. Okay. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, pues obviamente el petróleo y el gas natural. Y tanto es así que todas las potencias tienen intereses encontrados en el territorio de Siria. Lo tiene Turquía con relación a la población turca que está en Siria y que los turcos han representado un desafío para los intereses de este país y para el Estado turco, en el sentido de que la población kurda pretende crear un Estado-nación, proclamar porque los kurdos independencia. No tienen un Estado. O sea, no tienen un territorio no propiamente. O sea, hay una gran población kurda entre Irak, Siria y Turquía. Y lógicamente, Turquía ha reaccionado siempre de manera agresiva contra la población turca y si no lo ha aniquilado prácticamente por el apoyo de Estados Unidos a los kurdos. Ahora, ¿qué sucede con los kurdos? Que a su vez eran enemigos de Bashar al-Assad. Y lógicamente también Turquía, a través del Ejército Nacional Sirio, el SNA, que es un movimiento rebelde pro-turco que lo ha creado con el objetivo también de enfrentar a Bashar al-Assad. Pro-kurdo. Sí, exacto. Pro-turco. Pro-turco. A favor de Turquía. Sí, a favor de Turquía y lógicamente... En contra de los kurdos. En contra de los kurdos y en contra del gobierno sirio. Pero por otro lado, tú tienes los intereses de Rusia, que tiene dos bases militares en el territorio sirio. Una base naval en Latakia y una base aérea en Maimín. Bueno, he hecho un esfuerzo por aprenderme esos nombres árabes que no son tan fáciles. Entonces, pero por otro lado, tú te encuentras a Al-Qaeda, que ha cambiado de nombre. Sí. O sea, a partir de... y se llama ahora HTS. Lo tomo solo por su sigla, porque en nombre árabe... HTS, tranquilo. Entonces... Esa era la antigua filial de Al-Qaeda y ha sido la que prácticamente ha encabezado todos esos movimientos rebeldes que han confluido en contra de Bashar al-Assad. Esta persona, bueno, ese mapa lo ilustra bastante. Todas las potencias de Irán y Rusia por un lado, Estados Unidos, Turquía, y lógicamente Israel juega un papel fundamental porque ha sido... Siria e Israel han sido enemigos tradicionales, tanto es así que desde 1967 Israel ocupa los Altos del Golán, que son territorio sirio. Y ahora, a raíz de la caída de Bashar al-Assad, ha ocupado más zonas. Pero Bashar al-Assad nunca atacó a Siria, a Israel, a pesar de que tenían cierta... enemistad. No, en 1967 con la guerra de Yom Kippur prácticamente una coalición de países árabes atacaron a Israel
Ajá. Pero Al-Assad, pero sí, Bashar sí. al-Assad exactamente nunca mantenía hizo un una, ataque. una relación conflictiva. Sí. Obviamente, en esa guerra, Israel salió ganando y mantiene ocupados los Altos de Golán, que toda la comunidad internacional reconoce como territorio sirio. Hay un elemento que hay que tomar en cuenta y a propósito de lo que señalaba Patricia. Okay. Lo que se da, el conflicto de Medio Oriente, no son conflictos prácticamente de carácter ideológico. En el caso de Siria es de carácter económico. Porque mira lo siguiente, y ojalá pudiéramos ilustrarlo con el siguiente mapa que le había pasado a Nicole. Sí, o sea, sucede, mire, esa raya roja es fundamental porque va desde Qatar hasta Europa. Como Europa es altamente dependiente del gas ruso. Claro. Okay. Y lógicamente representaba para Estados Unidos, para los intereses de las grandes potencias, el hecho de que Rusia y Alemania hayan construido otro gasoducto alternativo que es los Nord Stream 1 y 2, los cuales fueron destruidos. Dicen que por Ucrania, todos sabemos que no tienen la capacidad logística para llevar a cabo eso. Eso lo hizo prácticamente Estados Unidos. Entonces, que fue prácticamente un acto de guerra no declarado en contra de Rusia y digamos fundamentalmente en contra de Alemania porque fue quien financió la construcción de esos dos gasoductos. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que con esos gasoductos, Nord Stream 1 y 2 iba a ser más dependiente aún a Europa del gas ruso. Al bombardearlo y lógicamente con el conflicto de Ucrania, Europa necesita otra alternativa que pudiera llegarle gas para ello calentar sus hogares en invierno. ¿Y cuál es esa alternativa? Bueno, desde Qatar hasta Europa. Y había que pasar por el territorio sirio. Por Siria. Claro. O sea, hay que pasar por el territorio sirio. Y Bashar al-Assad era un obstáculo para ello. Ya prácticamente ese obstáculo está entre comillas, eliminado. Y digo entre comillas porque con la caída de Bashar al-Assad, si yo fuera sirio, yo no sabría si reír o llorar, si celebrar o lamentarme. Porque en el Oriente Medio, en todo el mundo islámico, no podemos hablar de ningún gobierno democrático. No hay forma de tú decir este gobierno es más o menos democrático. ¿Por qué? Porque el mundo islámico está dividido en dos grandes corrientes religiosas, que es el sunismo y el chiismo. Entonces, en Arabia Saudita mayormente es sunita. La población es mayoritariamente sunita y el gobierno también es sunita. No así con Irán. Irán es mayoritariamente chiita. Y el gobierno también. Entonces, lo más tolerante que tú pudieras encontrar en cualquier gobierno de un país de esa región es ciertos gobiernos de carácter secular como el que había en Irak con Saddam Hussein y el que había en Siria con Bashar al-Assad. ¿Y por qué eran los más seculares, los más tolerantes que pudiéramos encontrar? Bueno, porque esos países lo dominaba un partido que se llama el Partido Baas, el Partido de la Resurrección Árabe. Y se fundó en 1947. Bueno, el Partido Baas, que gobernaba en ambos países, pues promovía el panarabismo, la resurrección árabe, enfrentaba cualquier forma de dominación colonial que hubiera sobre esos países y lógicamente eso no lo hacía agradable a ciertas potencias occidentales. Potencias, claro. Entonces, ¿qué sucede con Irak? Que era lo mismo que sucedía con Siria. Bueno, que la mayoría de la población en esos dos países era chiita, pero la clase gobernante era sunita, que son minoría, pero que promovían la tolerancia religiosa. Yo
me preocupa, por ejemplo, cuál pudiera ser el futuro de la población cristiana que hay ahora mismo en Siria, Sí, porque sí. podría correr la misma suerte de la población cristiana que había en Irak, que prácticamente sufrió grandes persecuciones Los eliminaron. con la caída de Saddam Hussein. Okay. Entonces, Esto podría suceder sí, exacto, en Siria. porque o sea, la prensa occidental muchas veces construye una narrativa que pretende confundir a la gente. Ujú. Porque, por ejemplo, ese HTS, que es el movimiento rebelde mayoritario que derrocó a Saddam Hussein, era el antiguo Al-Qaeda. Al-Qaeda. Y su líder, que le han arreglado la barba, Sí, le han sí. quitado... Lo han estilizado. lo ha Exacto, lo han estilizado puesto un poco. como que lo han Sin embargo, occidentalizado. es un terrorista sangriento, Claro, claro. famoso por degollar personas. Y tanto es así que el mismo gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de Exacto. dólares a quien pudiera por facilitar su su captura. captura. Entonces, hoy te lo presentan Esa como hora- rebelde, como liberadores, que No como terrorista, no como terroristas como que eran antes. que era Sí, como hasta que le hace dieron un poco. facelift. Sí. Exacto. De Entonces, verdad, claro, lo por eso yo turnearon. digo, lo que se espera, lo que se puede ver en el futuro inmediato, en el caso de Siria, es que ahí habrá una guerra de todos contra todos. Ahora eran todos contra Bashar Contra al-Assad, Bashar al-Assad. pero después cuando ya no existe Bashar al-Assad, salimos de Bashar al-Assad, ahora es todo Porque contra ahora, todos, ahora todos entonces entre ellos mismos. podría venir ya una lucha Una por lucha de ideología poder. también, porque con Bashar No, de al-Assad ideología era no, tanto- de religiosa. Ahí el religiosa. componente ideológico. Sí, sí. O sea, es religioso. Es religioso Ideología específicamente. había más o menos con el partido base en el poder, porque ellos promovían la secularización del Estado, es decir, Ok, ok. Claro. éramos un poco más laicos. Era un poco más Pero- tolerante. Sí, Pero, exacto. pero a la vez era Pero en el caso de... Mira qué es lo menos que se radical. pasa. Lo que se aplica en Medio Oriente, Ok, no podemos hablar de democracia, de ninguno. No, ninguno. De ninguno. Ahora, ninguno. en el caso de los intereses de Occidente, si el dictador o el gobierno de tal país es amigo mío, Ese yo no lo es malo. trato- Ese no es no es tan malo. malo. Ese no lo- es tan esa- malo. Por menos ejemplo, mal. Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos. Exacto, Y ahí no es, se toca. y es Sí, el pero más tú sabes. intolerante de todos los gobiernos que pudieran haber en esa zona. Sí. Ahí se aplicaría un poco aquella frase, extrapolándola, cuando Roosevelt le hablaban de Anastasio Somoza en Nicaragua, De Somoza. que le decían sus asesores que el hombre era un HDP. Claro. Y él le responde, bueno, será un HDP, pero es nuestro HDP, ¿verdad? Claro, es el amigo. nuestro. Es el Nuestro nuestro. aliado. Entonces, todo depende en función de los intereses. Ok, ok. Bueno, en este caso entonces queda esa expectativa de qué va a pasar, No, que darle aparentemente no seguimiento. es nada positivo como quiera con esa situación y habrían posibles conflictos entonces Siria con por ejemplo, Israel, ese conflicto que ha permanecido, ¿podría intensificarse ahora? ¿Podría Bueno, estar de Israel? hecho, Israel ahora mismo está ocupando, ha ampliado las Sí, áreas de aprovechó el ocupación, pero momento. no solo eso, sino que también está bombardeando las bases militares, las bases navales, todo ese arsenal, porque mira qué se da con Bashar al-Assad. O sea, le entra Turquía por un lado, le entra... Que hace frontera. Sí, le entra Israel por el otro lado. Le entran todos estos grupos islamistas y de Al-Qaeda. Pero por otro lado también, cosa extraña, el principal sustento de Bashar al-Assad era el apoyo que le daban Irán Rusia y Rusia. y Hezbollah. Y resulta que Rusia e Irán en esta coyuntura No. se quedaron de brazos cruzados. Totalmente. Tanto así que las dos bases militares de Rusia ni siquiera han sido tocadas. No. No han sido enfrentadas. Lo que parece que hubo una salida negociada. Porque el ejército árabe sirio, que no es lo mismo que el ejército sirio, pro-turco, el SNA, Ok. es una fuerza de más de 300,000 soldados, Ok. con un poder militar extraordinario. Sin embargo, se quedaron de brazos cruzados también. y en menos de una semana Sí, sí. se vieron arropados por menos de 30,000
no hubo reverde. intención. No, intención. prácticamente se quedaron de brazos cruzados. Yo tengo Lo que indica que hubo ahí cierta salida Para, negociada. para finalizar, don Johnny, tenemos una pregunta que nos hace un seguidor y es que, ¿qué ha cambiado desde la primavera árabe hasta ahora? Eso parece que sabe lo que le está preguntando, porque yo no entendí. Mira, la primavera árabe, que fue un movimiento que comenzó a gestarse en varios países. Sin embargo, cuando arranca en Siria, en el año 2011, fue aplastada de manera brutal por Bashar al-Assad. Exacto. Y ese conflicto se mantuvo hasta el 2016. En ese entonces se partía del hecho de que prácticamente con el apoyo de Rusia, de Irán, el gobierno sirio logró derrotar al ISIS. Sin embargo, ha resurgido de nuevo en estos días que dio al traste. En algunos países prácticamente, yo digo que no ha cambiado casi nada. Okay. No ha casi nada porque tú has salido de un mal, de Guatemala a Guatapé, para decirlo en buen dominicano. Pero en realidad no ha habido ningún cambio en la forma de vida, en la forma de gobierno de los países de esa región. Sí, solo cambió en ese momento, pero prácticamente todo. Bueno, pues esa es la respuesta para ese seguidor que está activo aquí viéndonos. Gracias, don Johnny, por traer un poquito de luz. Entendí un poco más este tema. Me llama mucho la atención y la preocupación, como usted dice, y realmente hay que darle seguimiento a todo lo que continúe pasando en ese territorio. En esa zona. Así es. Mira, en muchos de estos movimientos rebeldes hay que tomar en cuenta y partir del criterio de hay que ver la mano que mece la cuna. Exacto, la cuna, ¿verdad? Exacto. Porque muchos de esos movimientos islamistas son financiados por potencias occidentales como una manera de atizar los conflictos internos entre ellos mismos y evitar que se puedan unir. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Una de las grandes dificultades que ha tenido los palestinos para poder constituir un Estado nacional. Primero está la división entre ellos. Y segundo, la discontinuidad del territorio que ocupan. Por un lado, tú tienes la Franja de Gaza, que es objeto ahora mismo de un bombardeo, de un genocidio indiscriminado por parte del gobierno de Israel. Y por otro lado, tú tienes Cisjordania, que está controlado por la Autoridad Nacional Palestina. En la franja de Gaza dominaba Hamas, de carácter islámico. Y en la franja de Cisjordania, con la Autoridad Nacional Palestina, bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, me dificultan los nombres. Tranquilo. De carácter secular. ¿Qué sucede? Que jamás se dice, hay una grabación por ahí de Netanyahu, que fue motivada y financiada por la misma inteligencia israelí como una forma de atomizar, de dividir el movimiento palestino. Sí. Y lo lograron, en cierta manera. Lo lograron. No importa las consecuencias que hayan venido después, porque al final de cuentas, Hamas, que fue creado y patrocinado y financiado por la inteligencia israelí, al final de cuentas se convirtió en el cuervo que termina sacándole los ojos con los ataques brutales que Hamas pero ha sido cíclico, porque esto ha pasado desde hace muchos años en toda esa zona, ha pasado similar, donde, por ejemplo, en un momento Estados Unidos apoyó al Talibán, y luego entonces a los talibanes, y luego entonces, como usted dice, también le sacan los ojos, donde ya atacan inclusive las Torres Gemelas, y ya luego se descontrola. Y así mismo ha ido pasando. Bashar al-Assad también apoyó, liberó a algunos encarcelados para crear otro conflicto, pero esos que libera, incluyendo el líder actual, es quien le da el golpe de Estado ahora, o el líder que está... O sea, que todo ha sido cíclico, liberamos, hacemos algo para afectar a otros, pero al final... El juego de intereses, que es una zona que con muchos recursos energéticos. Con muchos recursos. Y eso, lógicamente, y esas conexiones.
Inclusive el desde la interés de la Biblia, potencia. desde la Biblia, porque desde Abraham, comentaba ayer, ha habido conflictos con una zona que yo quiero que sea esta la zona donde crezca mi familia, y luego Israel, luego Egipto, y entonces Damasco, que está ahí en la misma Biblia. Siempre ha habido un conflicto ya por las zonas cerca de agua, por las zonas de conexión con otras ciudades. Pero en en el caso palestino-israelí, Ujú. reducirlo al tema religioso es quitarle legitimidad a las demandas muy propias que tienen los palestinos Claro, de claro. su propio territorio. Claro. Porque, No es ser religioso. porque el conflicto palestino-israelí no es árabe-israelí. Naturalmente, No, naturalmente. los árabes han sentido esa solidaridad con el pueblo palestino y lo han manifestado de muchas maneras. Pero no podemos reducirlo simplemente al tema religioso. Y tanto es así que tú te puedes encontrar que muchos palestinos son cristianos y lógicamente tienen una posición de defender la necesidad de tener su estado y su territorio. Sí, sí. Yo creo, y según percibo, y por eso me fui hasta Abraham, el tema no ha sido principalmente religioso, porque en un momento Abraham dice, me entregaron una tierra y esa es la tierra prometida, pero yo no creo que simplemente fue porque se le entregaron, era por los beneficios que podía tener esa tierra prometida. O sea, ha sido más territorial casi siempre, más que religioso. Y bueno, luego entonces se pone la capa de religión, pero ese ha sido... Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: ¿quiénes eran las potencias que dominaban todos esos territorios? O eran Francia o era Inglaterra. Claro, claro. Cuando comienzan a retirarse las potencias, hay una anécdota por ahí que dice que las fronteras de muchos de los países las decidió Winston Churchill bajo los efectos del alcohol. Claro. Sí, porque decían que él... Entonces, y su puro. y tenían el interés de crear en ese momento dos estados, uno para Palestina, uno para los israelitas. Ajá. Al final ha prevalecido el estado israelí, no así Palestina, y eso ha generado ese conflicto muchas veces incomprensible. Sí. Porque a uno le Bueno, cuesta muchas veces magistral la cátedra que recibimos Don hoy de Johnny. Don Johnny. El que sabe, sabe. Sí. No, Gracias Muchas por gracias. compartir esos conocimientos con nosotros, por darnos un poquito más de luz en todo este conflicto y bueno, darle seguimiento nosotros y contar con usted para que nos explique lo que está pasando que no entendemos. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más. Recuerde que tenemos entrevistas y muchísimo contenido para ustedes. El Congreso de la Mañana.